Muy bien, bueno, esta mañana es la última reflexión y con esto terminamos la serie sobre el libro, esta carta, este sermón, en realidad, de los Hebreos. Y la verdad que creo que ha sido un libro muy desafiante, es un libro muy profundo y bueno, hemos tratado en los estudios bíblicos, de profundizar algunos de los temas que la verdad que son muy importantes para la iglesia de hoy, son muy importantes para el diario andar de cada verdadero hijo de Dios, ¿no? Y la verdad que ojalá que a partir de esta serie realmente el Señor pueda trabajar profundamente en nosotros como personas, individuos o como iglesia también, para reavivar nuestra fe y nuestro amor por Dios, por todo lo que Él ha hecho. Hemos visto aspectos de la obra de Dios, ¿no?, muy particulares que quizás normalmente no se enfatiza tanto, como la intercesión de Cristo por nosotros a la diestra de Dios, y hemos profundizado en eso. Y toda esta serie me parece que también ha sido muy importante para animarnos a buscar reenfocar y recentralizar nuestra fe y nuestra vida en Cristo. Algunos de los temas o los grandes énfasis de esta carta era que estas dos palabras claves, ¿no?, en Hebreos, la superioridad de Cristo sobre el orden levítico, la ley, Moisés, Josué, vimos todo eso, ¿no? Y nos pareció quizás que, bueno, esto es pan comido, como solemos decir, ¿no? Entendemos todo esto, pero en realidad también nosotros, como buenos hijos de Dios, podemos caer muchas veces en un cierto legalismo, en un cierto hacer las cosas por inercia. Y bueno, esta carta nos anima, ¿no?, a centrar, volver a realmente fortalecer nuestra comunión con Cristo. Y además el sacrificio de Cristo está basado en mejores promesas, ¿no?, de salvación. Entonces creo que esto es un desafío para todos nosotros, ¿no?, para seguir pensando, ¿no?, en la centralidad de Cristo, la superioridad de Cristo sobre cualquier otra alternativa que se puede ofrecer en los medios, en la cultura de hoy, y que es el único que puede salvar hasta lo más profundo, ¿no? Y entonces habíamos visto que bueno, estos hebreos, estos creyentes judíos que habían nacido del judaísmo, habían tenido su fe en Cristo, habían abrazado la fe en el Señor, pero bajo persecución estaban tentados a volver al judaísmo para no perder sus trabajos, para no perder sus casas, ¿no? Entonces, el gran tema de hoy, con esto vamos a concluir, es que Cristo es la mejor bendición que nosotros podemos vivir y conocer para nosotros. Y antes de llegar al texto sobre los versículos 20 y 21, en cual nos vamos a concentrar en esta mañana, el autor comparte dos pedidos de oración. El primero es para que todos podamos vivir con una conciencia tranquila, ¿no?, y vivir además para el honor de Cristo, ¿no?, para que de esta manera podemos volver a vivir esa fe y no esconder nuestra verdadera identidad, ¿no? Entonces, volviendo al tema principal de los versículos 20 y 21, acá volvemos como a ver por qué necesitamos tener nuestra fe centrada en Jesucristo. Y hay tres temas que yo quiero enfatizar en estos textos. El primero es la salvación. Empieza en el versículo 20 diciendo: el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, ¿no? Qué hermosa descripción
de lo que significa Jesús para cada uno de nosotros, el gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno. Entonces, hemos visto en esta carta cómo este plan de salvación fue ejecutado según el propósito eterno de Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Y nadie más nos puede salvar. Esto es lo esencial. Vivimos en una época de muchísima relatividad, o que cada uno tiene su verdad, ¿no? Pero esto es lo que enfatiza claramente la palabra de Dios, que Cristo es el único que nos puede salvar. Y nos salva mediante el derramamiento de su sangre hasta la muerte en la cruz, ¿no? Y por eso Cristo vino al mundo por amor a nosotros, también por amor de Dios, para morir en nuestro lugar, para tomar sobre sí mismo nuestra condenación y cargar con nuestra culpa una vez y por siempre. Entonces, ¿cuál es el plan que Dios hizo en la eternidad para salvarnos? Bueno, se resume en este gran tema que también hemos hablado mucho de esto, el pacto, ¿no? El pacto es el plan de Dios para no solamente redimirnos, ¿no?, de nuestros pecados y salvarnos de nuestra condenación, pero también el pacto es donde se establece esa relación entre Dios y nosotros, Dios y su pueblo. Y en el antiguo cercano oriente los pactos eran usados para sellar acuerdos bilaterales entre naciones o también entre personas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que hay pactos entre Abraham y Abimelech, entre David y Jonatán, ¿no? Pactos de amistad. Y entonces, en el caso del pacto de Dios con nosotros, que llamamos un pacto de gracia, Dios establece el pacto unilateralmente. Nosotros no tenemos derecho de replicar sobre las condiciones. Es Dios que establece unilateralmente las condiciones y la base sobre la cual podemos entrar en esa relación de amor, de paz con Dios a través de Jesucristo. Y otro aspecto importante de estos pactos que se usaban en el antiguo cercano oriente es que muchas veces se establecían pactos una vez que un gran rey o el gran rey de la zona, ¿no?, ahí que él gobernaba como un emperador, no solamente gobernaba su nación, pero gobernaba otras naciones, ¿no? Los sometían. Pero cuando hacía un pacto con esas naciones que había sometido, entonces él ponía las condiciones, pero también se obligaba a sí mismo para velar por el bienestar de esas naciones que había conquistado. Entonces, esto es un muy buen reflejo, ¿no?, de que Dios, no por forzarnos, pero por su gracia nos conquistó, por su amor, ¿no?, a través de Jesucristo. Nos perdona todos nuestros pecados y a partir de ahí la gran promesa del pacto se establece. Comprometido ser nuestro Dios, es un compromiso sobre el cual ni Dios puede volver atrás, ¿no? Entonces, esto es realmente tremendo en esta época donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta desesperanza. Podemos tener la seguridad, ¿no?, de este gran Dios de gracia, de perdón, de amor hacia nosotros, que Él será nuestro Dios ahora y por siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con este gran Dios de amor y de gracia? Bueno, Dios nos mira y trata con nosotros a través de Cristo. Cristo es el mediador, el único mediador de este pacto de gracia. Y entonces es muy importante entender cómo este pacto, este plan, fue establecido en la eternidad, ¿no? Y teológicamente hablamos de esto como un pacto de redención establecido entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en este pacto el Padre le pide al Hijo venir a este mundo, encarnarse, asumir una naturaleza humana, vivir bajo la ley,
obedecer la ley por nosotros, por aquellos que Él iba a redimir, y luego ofrecer su vida como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, ¿no? Y a su vez el Padre le hacía una serie de promesas a su Hijo que le engendraría un cuerpo humano, le daría el Espíritu sin medida por asumir su misión. Y luego, después de efectuar la muerte en la cruz, le iba a resucitar y después entronizarlo en el cielo, donde está gobernando ahora hasta el día final, ¿no? Y este pacto es muy importante porque de alguna manera es la garantía, ¿no?, de Jesús hacia el Padre del cumplimiento del plan de redención. Había un teólogo muy importante, teólogo y filósofo estadounidense, que se llamaba Jonathan Edwards, y hablando de este texto, basándose en Hebreos 13:8, que Jesús es el mismo ayer y por siempre, dice lo siguiente: este pacto de redención o el pacto eterno que se hizo entre el Padre y el Hijo, bajo el cual Cristo se comprometió a actuar como mediador con el ser humano caído y fue designado como mediador del Padre. En este pacto, todo lo referente a la ejecución por Cristo de su oficio como mediador fue acordado entre Cristo y su Padre y establecido por ellos. Este pacto o acuerdo eterno es la regla más alta según la cual actúa Cristo en el desempeño de su oficio. Es una regla de la cual jamás se aparta ni en lo más mínimo. Entonces, esto sirve para realmente mostrarnos cómo Dios, el Hijo, vino con un plan que ya estaba acordado desde la eternidad y lo cumplió a la perfección, ¿no? Y es solo por esta obediencia perfecta de Cristo a esta misión de obedecer la ley perfectamente que nosotros somos justificados, ¿no? Porque la fe que nosotros ejercemos en Cristo se dirige a Cristo y nadie más, porque solo Cristo, ¿no?, es el que dio su vida por nosotros. Solo Cristo es el sacrificio que el Padre acepta por nuestros pecados. Pero a su vez de este gran sacrificio de amor, ¿no?, por cual somos restaurados, perdonados por Dios, Él se convierte en el pastor de las ovejas, ¿no? Qué hermoso esta representación de Jesús como el pastor de sus ovejas, de nosotros, en cual Él nos guía, Él nos defiende, provee por nosotros y también es el que da su vida por sus ovejas. Entonces, nadie más puede saciar o satisfacer nuestras necesidades más profundas. Él es quien nos lleva por pastos verdes, haciendo eco del Salmo 23. Nos conduce por aguas tranquilas y renueva nuestras fuerzas. Y con esto es muy importante saber que aún en los momentos de oscuridad, cuando estamos pasando por el valle de la muerte, ¿no?, Él está con nosotros. Y en vida, y también ahí para más adelante, prepara un banquete y sacie nuestras vidas con cosas buenas. Entonces, qué hermosa esta imagen de Cristo como el pastor de nosotros, ¿no? Y entonces es muy importante entender que a través de este pacto eterno, toda bendición, todas las promesas, ¿no?, todo el amor, protección y el bienestar proviene de Dios por medio de Jesucristo. Y por eso es tan importante en esta mañana entender la necesidad de nutrir nuestra relación con Cristo, de caminar, andar con Él, ¿no?, para que podamos tener una fe cristocéntrica, ¿no? Y esto significa que, como dice en 1 Corintios 1:9, que fuimos creados para tener comunión con Jesucristo. Es muy importante esto porque, como hemos visto, y hace mucho hincapié la carta de los Hebreos en la humanidad de Jesús. Esto es tremendamente importante porque ahí realmente sabemos que Jesús nos entiende y no nos condena. Más bien, Él nos da gracia cuando somos tentados, sobre todo en nuestras dificultades. Él está para ayudarnos y está intercediendo ahora a la diestra de Dios por cada uno de los temas que nos están pesando, lo que estamos cargando, ¿no? Entonces, qué importante que podemos no solamente tener la seguridad de salvación, que somos hijos de Dios,
sino que también podemos vivir esta comunión diaria con Jesucristo, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito, ¿no?, de esta salvación? Bueno, fuimos salvos y son para ser capacitados para hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene un don, cada uno de nosotros tenemos capacidades dadas por Dios para ejercerlos, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro lugar de trabajo, también en el hogar, sea donde sea que estamos viviendo, ahí somos llamados también a servir a Dios. Por eso dice el versículo 21 que Él los capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y esto es muy importante, ¿no? Hay muchas personas que lamentablemente sienten que una relación con Dios es para que Él les sacie de sus necesidades, de sus deseos, o que Él es simplemente alguien, un 0800 que llamamos cuando tenemos problemas, ¿no? Bueno, sin duda nos ayuda, sin duda nos bendice con cosas buenas, pero el propósito de nuestra vida de ser hijos de Dios, de haber sido redimido por Cristo, es para hacer esas buenas obras de cual fue destinado desde la eternidad, para que cada uno de nosotros pudiéramos andar en ellos. Y fuimos creados ¿en quién? En Cristo, para que anduviéramos en esta vida para hacer esas buenas obras para la gloria de Dios, ¿no? Entonces es muy importante entender que fuimos redimidos con un propósito. Cada uno de nosotros fuimos redimidos con un propósito que es servir a Dios, ¿no? Con nuestros talentos, con nuestros dones y capacidades, ¿no? Entonces, qué importante que podemos quizás hacer introspección, ¿no? Y orar, pasar tiempos de oración buscando Dios, que Él nos guíe para saber cómo podemos servirle a Dios más eficazmente en la vida. Y bueno, no hemos mencionado mucho al Espíritu Santo, pero obviamente, dado que la salvación es una obra trinitaria, el Espíritu Santo es el que nos capacita, ¿no? Es por medio de quien recibimos dones espirituales, es por medio de quien nosotros somos integrados, bautizados dentro del cuerpo de Cristo para edificar, para que toda la iglesia, para que todos nosotros crezcamos a través del servicio de cada uno de nosotros, ¿no? Qué lindo saber que tenemos algo para aportar a otros, ¿no? Y también recibimos de otros a medida que todos ejercemos nuestros dones y tomamos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el sentido del curso de membresía? Lo llamamos participar, pertenecer a la iglesia y participar, de poder integrarnos en la vida de la iglesia para sumar, ¿no? Cada uno con las cosas que Dios les ha dado, ¿no? Entonces, qué importante el tema del servicio. Y obviamente nosotros como pastores siempre estamos disponibles para ayudarlos a pensar, a ver, bueno, cómo se pueden integrar en la vida de la iglesia y servir al Señor. Pero el tercer punto, ¿no?, es que nosotros fuimos redimidos y servimos para la gloria de Dios, ¿no? Terminando esta hermosa doxología con cual termina Hebreos, ¿no? ¿Y qué significa vivir para la gloria de Dios, ¿no? Bueno, no es simplemente una cuestión de servicio, no es simplemente una cuestión de hacer, sino también una cuestión de ser, ¿no? Y somos llamados todos a ser santos como Dios es santo. Esto es indispensable, el requisito, porque si no somos santos, si no vivimos una transformación a la imagen de Cristo, entonces en realidad lo que hace el pecado es lo que nos separa de Dios. Y aún como hijos de Dios podemos tener cosas en nuestras vidas que nos impide venir y disfrutar de vivir en la presencia de Dios, ¿no? Pero por eso es muy importante, ¿no?, atender también a la voz del Espíritu Santo en nosotros, que nos habla a través de la palabra de Dios, ¿no? Y que Él es el que fortalece nuestra comunión con el Padre y con el Hijo, ¿no? Y por eso es muy importante escuchar lo que Él nos está diciendo y cómo Él quiere trabajar poderosamente en nosotros para reflejar la gloria de Cristo. Entonces, nuestra santificación es esencial
para cumplir la meta que aquí el autor de Hebreos nos propone, para vivir para la gloria de Dios. Ser santificado significa pensar y sentir como Dios, ¿no? Y vivir cerca de la presencia donde podemos experimentar su poder, su gracia y realmente saber que vivimos con Dios en el día a día. Pero también significa compartir la gracia y el amor de Dios con otros, ¿no? En síntesis, nuestra santificación es imprescindible para ser usados por Dios, ¿no? Por todo lo que venimos viendo entonces en la carta de los Hebreos, se vive en Cristo, ¿no? En Cristo, por medio de nuestro mediador, sumo sacerdote y también Señor de la vida. Pero bueno, también tenemos que hacer referencia a esta hermosa bendición de números 6, 24 a 26, que lo llamamos la bendición suma sacerdotal, ¿no? Y esta bendición fue pronunciada según Levítico 9, 22, por el sacerdote con sus manos elevados, ¿no? Para de ser una bendición, y es una bendición general, pero que después va a lo específico, ¿no? Para que el pueblo pueda recibir el favor, ¿no? Y la presencia de Dios en nuestras vidas. Si hay algo, esto es la gran bendición, esto es la mejor bendición que recibimos a través de Jesús, que es la presencia y el favor de Dios sobre nosotros. Y finalmente concluye con la paz, que solo viene de tener paz, esa paz pactual, ¿no? Con Dios, ¿no? Y ahí dice este hermoso texto del versículo 25, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extiende su amor, ¿no? Qué bendición maravilloso realmente tenemos, y muchas veces terminamos con esta bendición, ¿no? Entonces este texto enfatiza, ¿no? Cómo Dios mira a su pueblo con agrado y con su favor. Y de aquí entendemos que a medida que vivimos en la presencia de Dios, a medida que buscamos la presencia de Dios diariamente, entonces vamos a conocer con más grado de profundidad la bendición de Dios y su comunión y su agrado y su amor sobre nosotros, ¿no? Entonces podemos ver cómo esta carta de Hebreos nos ha desafiado, ¿no? A volver a centrar nuestra fe y nuestra relación en el Señor Jesucristo, quien es el único que nos puede presentar libres de culpa y condenación ante Dios, ¿no? Y lo que recibimos por medio de Cristo en el nuevo pacto es infinitamente superior a cualquier otra espiritualidad o sistema de vida y valores, ¿no? En el nuevo pacto, que es sellado por la sangre de Cristo, además recibimos plenitud de vida, ¿no? Gran parte de muchos problemas que surgen en la vida hoy es la falta de satisfacción, verdadera satisfacción. Hay mucha frustración, ¿no? Con la gente que no pueden acceder a esto o lo otro, ¿no? No pueden tener paz o no pueden conseguir lo suficiente para vivir, etcétera, etcétera. Pero en este nuevo pacto Dios promete esta plenitud de vida y que, bueno, fue iniciado esta era del nuevo pacto en el día del Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo sin medida sobre la iglesia. Entonces, este nuevo pacto nos anima porque nos da todos los recursos de Dios, está a favor de nosotros, ¿no? Y sabemos que por medio del pacto Dios no nos puede defraudar, Dios no puede negar sus promesas, el cumplimiento de sus promesas y su presencia hacia nosotros, porque Él nos ama, sobre todas las cosas nos ama. Y entonces, haciendo eco, ¿no? de algo que hermoso que habíamos leído al final de Hebreos 6, hablando de esta firme ancla que tenemos, ¿no? Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Y esto realmente es importante, saber que Jesús ya nos anticipó, Él pasó por esta vida con todos sus problemas, con todos sus desafíos y preocupaciones, y Él triunfó. Y porque nosotros ahora estamos en Cristo, ese triunfo es también nuestro triunfo. Tenemos la capacidad de, como Jesús triunfó sobre el pecado, el diablo, ¿no?, el mundo, Él allanó el camino para que pudiéramos ir hacia la presencia de Dios y bajo su bendición, teniendo ahora Él como nuestro gran sumo sacerdote que intercede siempre y a favor de nosotros en el cielo. Entonces, queríamos terminar esta serie sobre Hebreos con una reflexión que nos anime realmente a buscar esta relación, esta comunión profunda con Dios a través de Jesucristo. Y creo que a medida que nosotros nos emprendemos este camino, determinamos cada uno de nosotros de que Cristo sea la prioridad de nuestra vida, lo vamos a experimentar como la mayor y más profunda bendición que todos podemos recibir en la vida. No importa lo que tenemos que vivir, hay momentos de tristeza, como también hay momentos de gozo, hay momentos donde tenemos que esperar, pero siempre, en cada etapa de la vida, podemos tener la seguridad que Cristo está con nosotros, que Dios se ha comprometido a ser nuestro Dios y que aún ahora Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros a la diestra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración de entrega a Dios. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por esta carta a los Hebreos. La verdad que muchas veces lo vemos como algo muy difícil, muy complicado de entender, pero realmente te damos gracias por esta serie, por los estudios bíblicos, Señor, que nos permite profundizar la profundidad de tu amor, de tu relación con nosotros y todo lo que nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, por la superioridad de Cristo, por la superioridad de su muerte en la cruz, que está basado en mejores promesas de salvación. Señor, te pido que cada uno de nosotros podemos realmente tomar en serio, poder reencauzar nuestras vidas en esta búsqueda de tener Cristo como el Señor único de nuestra vida para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.